Y antes de compartir en esta mañana, le pedí a Elías que cantara una canción. Una canción que es más antigua que todos nosotros juntos, pero que a mí me ilustra mucho lo que os quiero compartir en esta mañana. Así que Elías... Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita Dios del retablo y grábalo dentro de tu corazón. Saca Dios de los templos donde lo enterraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas, también en el mercado del pueblo. Que Dios no es un Dios muerto, y si pensáis que Él está muerto, equivocados están, porque Dios no es un Dios muerto, y si pensáis que Él está muerto, equivocados están. Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste. Hoy hablé con Él y me dijo solo estoy, porque hay muchos hombres que se reúnen en mi nombre, pero no me dejan hablar a Él, porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no me dejan hablar a Él, hablar a Él. Vamos a leer un texto en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículos 12 al 31. ¿Lo tenemos? Isaías 40, 12 al 31. Dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién contuvo con una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con báscula y las colinas en balanza? ¿Quién ha escudriñado al Espíritu del Señor y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que hiciera entender, o le guió en el camino correcto, o le enseñó conocimiento, o le hizo conocer la senda del entendimiento? He aquí que las naciones son como una gota de agua que cae de un balde, y estimados como una capa de polvo sobre la balanza. Él pesa a las islas como si fuesen polvo menudo. El Líbano no bastaría para el fuego, ni todos los animales para el holocausto. Todas las naciones son como delante de él, todas las naciones delante de él son consideradas por él como una cosa vana y como lo que no es. ¿A qué me haréis semejante a Dios? ¿O con qué imagen me compararéis? El escultor hace una imagen de fundición y el platero la recubre de oro y la funde de cadenas de plata. El que es pobre para ofrecer tal ofrenda escoge una madera que no se pudra y se busca con un escultor experto para que lo haga una imagen que no se tambalee. ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis oído? ¿Acaso no habéis dicho desde el principio? ¿Acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él despliega los cielos con un velo y los extiende como una tienda para habitar. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra, hace como una cosa vana.
apenas plantados, apenas sembrados, apenas son tallos echados de raíz en la tierra. Él sopla sobre ellos y se secan, y el torbellino los levanta como la paja. ¿A qué pues me haréis semejante para que yo sea igual? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta el ejército de ellas, a todas llama por su nombre, por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna faltará. ¿Por qué pues dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel, mi camino le es oculto a Jehová y mi causa pasa inadvertida a mi Dios? ¿No has sabido, no has oído a Jehová, que es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado, y la aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Jehová renovarán fuerzas, y levantarán alas como águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, te damos gracias en esta mañana y te pedimos que nos des habilidad para entender, Señor, tu Escritura y nos des, Señor, comprensión para asimilar tu palabra en nuestras vidas y podamos, Señor, hacer de ella una ley de vida, capaz de comprenderte y caminar conforme a tu propósito. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este cántico que ha cantado Elías es un cántico de, no sé si conocéis a un cantautor que se llama Luis Alfredo. Antes que nosotros naciéramos ya estaba él. Yo lo conocí hace 38 años. Entonces tenía pelo largo, era un tipo hippie, más o menos. Pero la primera vez que escuché esta canción me llamó mucho la atención. En la medida que vamos entendiendo a Dios y vamos comprendiendo a Dios, nos damos cuenta de la dificultad que hay y también a veces la facilidad que hay de hacerse una imagen de algo o de alguien. Para muchos de nosotros, con solo ver a una persona o ver algo a primera vista ya nos causa una impresión que nos marca o nos hace imaginarnos posiblemente cómo sea esa persona o qué es ese algo. Solamente nos basta verlos vestidos, verlos de hablar, verlos de comportarse, verlos de decidir, verlos de comprometerse y otra serie de circunstancias. Eso y algunas cosas más para nosotros es casi todo lo que necesitamos para hacernos la imagen de algo o de alguien. Creo que es algo muy comparativo que en el pueblo de Israel, durante todo el tiempo en que el Nuevo Testamento se fue escribiendo y la historia de Israel se fue desarrollando, el pueblo de Israel tenía una imagen de Dios bastante distorsionada. O distorsionada o no completa, o no terminada de formar en la mente de la gente que tenía fe en Dios. Pues todo lo que pensaban de Dios era algo tan grande, tan sublime, tan extremadamente extraordinario, que no tenían la capacidad de cercanía con Dios. Así que se veían casi siempre en una forma de comportarse con Dios que le exigía un continuo comportamiento, un continuo hacer para sentirse bien con Dios o que la gracia de Dios estuviera con ellos. No podían estar sin hacer por miedo a que Dios no estuviera contento con ellos. Y la idea de ellos era de alguien que continuamente le estaba exigiendo con una espada de Damocles dispuesta a cortarle la oreja y el cuello a aquel que se saliera un poco del carril. Y con el látigo puesto, porque no eran capaces de entender que Dios pudiera ser de otra forma. Pero no podemos más que llegar a concluir que más que una imagen de Dios, lo que ellos tenían era una idea compuesta o imaginada en su mente de lo que Dios pudiera ser, pero no la imagen real. La imagen real se iba a manifestar un poco de tiempo más tarde. Dice la Biblia que lo que ellos más o menos entendían de Dios era como una sombra
que había de venir, pero no tenían una imagen de Dios formada. Y ahí es donde en muchas ocasiones nuestra manera de pensar de Dios nos causa muchos problemas. Ahí es cuando a veces nosotros queremos decir o hablar o interpretar o proclamar quién es Dios, es algo que choca en muchos de nosotros. Y contamos la feria cada uno como la hemos vivido. Cada uno tenemos una experiencia con Dios. ¿Sí o no? Y cada uno tenemos una impresión de Dios. Y puede estar más cerca o más lejos, pero es lo que hemos vivido. Pero también tenemos que intentar concluir de que es una parte de lo que puede ser Dios. Podemos estar en lo cierto o podemos estar en una cosa que no es cierta. Lo cierto es que esta gente, para pensar de Dios, pensaba de Dios con una lejanía tan impresionante que su imagen de Dios no estaba del todo clara. Es como cuando utilizamos una cámara fotográfica y echamos una foto y no nos ha salido del todo bien y utilizamos ese aparatito, ese epígrafe que viene y se llama zoom, dice, aprieta el zoom y acercamos el zoom a la imagen y la imagen se nos hace más clara, como que tenemos algo más transparente de Dios. Yo creo que esa manera de pensar que el pueblo de Israel tenía de Dios no le llevó muchos beneficios. Porque si algo ellos pudieron vivir durante mucho tiempo es que Dios no estaba del todo congratulado con ellos. Y había en muchos aspectos de la vida del pueblo de Israel, había una actitud de rebeldía o de disconformidad con Dios. Por lo menos es lo que la lectura más central del Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel no estaba contento con Dios. Le tenía miedo, le tenía pánico, y dice el libro de Hebreos que ellos, dice que no le hemos acercado a un monte que humea o que echa chispa o que echa rayos o que es algo que da miedo. Es el concepto que ellos tenían del Dios al que se le estaba descubriendo. Pero tenemos que concluir de que era una imagen parcial, muy parcial de la experiencia que ellos habían tenido con Dios. Lo importante en esta mañana, o por lo menos las conclusiones que yo estoy sacando en este último tiempo, es que Dios tiene una imagen interna desconocida y al que el Espíritu de Dios nos invita a conocerlo. Y podemos, en alguna forma, andar con la imagen que el pueblo de Israel tenía, o podemos acercarnos aún más a esa imagen clara y transparente que Dios es. Pero tenemos un problema. El problema es que a Dios nadie lo ha visto, ni lo puede ver. Y además dice 1 Timoteo que habita en un lugar inaccesible, donde nadie puede llegar. Y nos planteamos que si se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación y de evangelizar y hablar de Dios, ¿cómo vamos a hablar de alguien al que no conocemos ni hemos visto, ni tiene forma? Si intentamos imaginarnos o acercarnos a esa imaginación para darle al mundo la imagen de Dios, podemos caer que lo que le demos al mundo es algo imaginario. Pero a donde yo quiero concluir en esta mañana es que no tenemos por qué coger esa línea, sino poder coger la línea que la Escritura nos marca. Dice el capítulo 1 de Juan que la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad han venido por medio de Jesús. Y que el unigénito Hijo del Padre, que viene del seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que ya tenemos una línea para afianzarnos de cómo llevar el Evangelio o el ministerio de la reconciliación al mundo. Es ir a la Escritura a ver cómo esto se puede llevar a cabo. Porque nadie nos puede hablar mejor de Dios que alguien que ha
habitado, cohabitado y vivido con Él. O sea, a veces nosotros tenemos una impresión de las personas, que puede ser más cerca o menos cerca, más aparente o más acertada. Depende de la claridad con que nosotros nos movamos y vivamos. Pero en este caso, lo que la Biblia está intentando mostrarnos es que hay un camino en que la Iglesia y cada uno de nosotros tenemos fácil para enseñarle al mundo cómo es Dios y quién es Dios y cuál es precisamente la verdadera imagen de Dios. Y la Biblia resalta mucho la palabra verdadera en muchos sentidos, porque hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son verdaderamente verdades. No sé si habéis recaído en la palabra de Juan capítulo 8, que dice, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Hay gente que es libre, pero hay gente que son verdaderamente libres. Así que hay matices en la palabra de Dios que nos declaran con mucha firmeza cómo es el camino que nosotros tenemos que escoger para enseñarle al mundo quién es Dios. Porque podemos estar en una labor evangelística hablándole al mundo de un Dios que todavía no se ha formado ni se ha hecho real en nosotros. Por lo tanto, puedo estar dándole al mundo una imagen de Dios equivocada y distorsionada. ¿A dónde hay que ir para recobrar la verdadera imagen de Dios? ¿A dónde hay que recurrir para tener una imagen real de Dios? Dice Hebreos capítulo 1, que en otros tiempos Dios ha hablado de muchas formas y muy distintas maneras, pero en este tiempo Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, el cual es la misma esencia y de la misma naturaleza que el Dios mismo. Así que ya tenemos otro argumento para decir, cuando a mí me toque hablar de Dios, ¿desde qué punto de vista hablo yo de Dios? Tengo que tener un argumento o alguien que sepa muy bien quién es Dios, que me transmita ese conocimiento y me ayude a mí a hablarle a la gente de Dios. Y es ahí donde esta canción que Elías cantaba, me gusta apoyarme en ella, porque dice que mucha gente imagina a Dios en un lugar donde no le sirve a nadie. Dice la canción, baja a Dios de las nubes. Llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Grábalo en tu corazón. Llévalo al mercado del pueblo. Haz de Dios algo visible. Y no me se ocurre otra forma más clara que poder acudir a la vida de Jesús. Jesús quiso hacer visible la imagen de su Padre. Dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. De ese Dios que habita en un lugar inaccesible, al que nadie ha podido llegar y nadie conoce, ni tiene forma, porque Dios es un espíritu. Dice Juan capítulo 4, Dios es espíritu. Pero Cristo viene a desvelarnos, a sacarnos de esa sombra oscura a un Dios desconocido y llevarlo a la luz. ¿A través de qué forma o de qué manera Cristo nos enseña quién es Dios? Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos un poco. Muchas de las actuaciones que Jesús enseña, predica y proclama, para el mundo en que Jesús le tocó hablar, eran auténticos despropósitos y auténticas disparates. Jesús se puso a hablar de Dios y nadie conocía a Dios. Jesús se puso a hablar de comportamientos entre Dios y el hombre y Dios, y el hombre con el hombre, y la gente no entendía a Jesús. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron porque no entendieron su forma de proclamar a Dios. Pero sin embargo,
el capítulo 1 dice que el único que tiene autenticidad para hablar en nombre de Dios y decir quién es Dios era él mismo que había salido de Dios. Así que de él nosotros tenemos que aprender cómo revelar la imagen de Dios, que es la más exacta y la más concreta. Todo lo demás son imaginaciones, que a veces nosotros tenemos que ir recortando para volver al mismo centro y argumento central de quién es Dios, que es Cristo Jesús, en Él y por Él y nada más que en Él. Algunos ejemplos que a mí me gustaría poneros. Jesús frente a aquellos viñadores que son llamados a distintas horas. A todos, según Dios, le paga un denario. Pero el hombre no entiende esa forma de obrar de Dios. Vamos con este asunto a ir descubriendo ese mundo interno que habita en el corazón de Dios. Tú y yo hubiéramos pagado a cada uno conforme a las horas que habían echado. Esa es nuestra justicia. Es la realidad, nosotros pensamos de esa forma. Pero es esa imagen interna de Dios que habitaba en el corazón de Jesús, es la que Jesús trata de desvelar. Y pone ejemplos como este. Un hombre fue a buscar viñadores a distintas horas del día y cada uno trabajó unas horas, pero el hombre, el dueño de la viña, le pagó a todos iguales. Pero nosotros no pensamos que eso tiene que ser así. Nos damos cuenta ese espíritu de gracia que había en Dios desconocido, el Dios de la guillotina, el Dios del látigo. Jesús quiere mostrarlo de una forma diferente. Y es ahí donde nosotros vamos recobrando esa imagen perdida, distorsionada de Dios, que la vamos a ver más real y más transparente a través de las acciones de Jesús, que tienen que ser acciones de la iglesia y acciones de nuestra vida. La mujer sorprendida en adulterio. Qué extraordinaria historia. Ver a un Dios que por un error o por un fallo no se carga a las personas, sino que le da una segunda oportunidad de restaurar su vida. Otro mundo interno de lo que habita en Dios. Esa imagen que Israel tenía de Dios, aquí te pillo, aquí te mato, no fue así con Jesús. Y me encanta la pregunta que le hace. Tú pues, ¿qué dices? Que es algo que nosotros en muchas ocasiones, como creyentes y como iglesia, le teníamos que dirigir a Dios. En medio de esa cantidad de imaginaciones que tenemos de Dios y esa distorsión a veces que tenemos de la imagen de Dios, teníamos que preguntarle a Dios, Señor, ¿tú pues qué piensas de aquí? Sería lo ideal. Porque a veces esa forma de entender a Dios nos lleva siempre a castigar al que hemos pillado en el mismo momento del error y aplicarle todos los argumentos de la ley para que no tenga una oportunidad de restaurarnos. Pero el corazón de Dios revelado en el comportamiento de Jesús estaba diciendo cosas diferentes. El publicano y el pecador y el fariseo. Qué actitud tan enorme. Unos preocupados por cumplir ciertas leyes, pero Jesús pone el pie en la persona. Para Dios lo más importante es que la persona tenga dignidad. ¿Cómo levantamos la dignidad de una persona? Jesús en este ejemplo nos ayudó. El quinto evangelio, ¿cómo le llamo? La parábola del hijo pródigo. Eso es, el verdadero corazón de Dios está en esa parábola, hermanos. Si le dedicamos tiempo a esta parábola, la meditamos, la escudriñamos y la ahondamos, nos daremos cuenta quién es Dios de verdad. Ese Dios desconocido que viene a implantar justicia sobre dos hijos que tienen el comportamiento exactamente igual, pero de formas diferentes. Y él tiene que actuar de padre. Actúa de padre para aquel que se va y también para aquel que se queda. Pero el comportamiento del que se queda es exactamente igual que el que se fue.
pero Él implanta un espíritu de gracia y de misericordia que es más de la imagen de Dios, todavía más de la imagen de Dios, algo desconocido. Jesús y la mujer sirofenicia, o la mujer samaritana. Judío y samaritano no se tratan entre sí, pero Jesús rompe las barreras y le da de la gracia de Dios a cualquier persona. Eso es corazón de Dios. Pero no tiene forma, pero tiene vida. Es una vida de práctica, una vida de actuación, es una vida de entrega. Es donde la iglesia se tiene que ir copiando un poco de que el mundo necesita una verdadera imagen de Dios. Practicada no solamente por este o por aquel, sino practicada por la iglesia. La iglesia tiene que estar involucrada en todo este tipo de circunstancias. Porque es ahí donde nosotros damos la verdadera imagen de lo que Dios es. Un Dios de corazón, un Dios sensible, un Dios noble, un Dios que se enternece con las pobrezas, un Dios que está cerca del débil, que está cerca del que está desorientado. Ese es Dios. Y eso es el Dios que Jesús trata de enseñarnos. Nunca se ve una frase de Jesús diciendo: mi Padre piensa de esta forma. Pero a través de su actuación está diciendo: mi Padre es de esta forma. Nadie le habéis conocido, pero mi Padre es de esta forma. Así que quien me ha visto a mí, dice Juan 13, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Es interesante ver cómo Jesús se apropia de una imagen de su Padre, pero nadie conocía a Dios de esa forma. Entendían a un Dios lejano, superficial, muy frío, muy legalista, muy radical en su forma de pensar, y la sociedad se preparaba para darle respuesta a un Dios tan exigente. Pero cuando se encuentran a un Dios noble, sencillo, que se debilita frente a la pobreza y a la gente que vive circunstancias difíciles, no se reconocen con ese Dios. No lo entienden así. Y en muchas de las ocasiones a Jesús ni lo reconocen como profeta y dicen: este tío está chalao, igual está endemoniado, está poseído, o echa los demonios por Belcebú. O sea, no entendían el favor que Dios había hecho de poder descender del sitio donde estaba, presentarse en la persona de Jesús, y estando en la persona de Jesús, sacar de su interior todo el mundo interno que había en Dios, mostrándose a través de acciones en favor de las personas. La sociedad en que Jesús le tocó predicar no reconocían a un Dios debilucho, a un Dios que se enternecían con los problemas de las personas. No lo entendían así. Y Jesús fue rechazado por eso y por otros motivos. Jesús frente a los niños. Señor, ¿quién será el más importante en el reino de Dios? Qué competencia, ¿no? Muchas veces cuando tratamos de representar a Dios con nuestras vidas y hay ese tipo de competencia, ese tipo de rivalidades, no estamos dando una imagen de lo que Dios es. ¿Quién será el más importante en el reino de los cielos? Señor, ponga a mi hermano, a mis hijos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Tú crees que tienes esto en propiedad para tus niños solo? Pero no te das cuenta que el reino de los cielos no es por ahí. El que quiera parecerse a uno de estos niños, ser como uno de estos niños, ese es el que está representando a Dios. Ese tendrá entrada en el reino de los cielos. Y Jesús dijo: entre vosotros no será así, sino que el mayor servirá al menor. No nos produce esto, sinceramente, si somos
analistas y si pensamos, todo eso nos produce a nosotros un cierto nivel de contradicción interna. Humanamente a mí me lo produce, porque no estoy preparado para servir. Si me siento importante o más importante que ese, no me siento preparado para servir al menor. Me siento preparado para que me reconozcan y para que en alguna manera me suban de nivel y estén todavía aplaudiéndome. Estoy preparado para eso, pero para lo otro no. Pero nos encontramos a un Jesús que quiere entender a Dios y explica a Dios de otra perspectiva diferente. El mayor servirá al menor. Y el que no se haga como uno de estos no puede entrar en el reino de los cielos. Parece que en lugar de facilitarnos el camino nos lo está ahí torpedeando. Pero es la única manera de conocer a Dios. La única manera de conocer a Dios es atender mucho y muy bien a todas las explicaciones que Jesús da en los evangelios explicando quién es Dios. Para no perdernos, hermanos, para no tener 50 imágenes de Dios diferentes. Dios actúa de una manera clara y transparente a través de Jesús y de todas las explicaciones que Jesús da. Si tiene alguna duda, ve al Evangelio, ve a Jesús, ¿qué haría Jesús en un momento como este? Y no cabe duda que tú no te vas a complicar ni te vas a confundir, porque te vas a dar de dientes directamente con lo que es Dios y con lo que Jesús quiere enseñar. Sin problema. Jesús en el templo. Es curioso, el lugar de adoración de Dios. Jesús llega y dice, no estáis utilizando las cosas de Dios como debierais. Ve una injusticia hacia los que no tienen dinero. Ve una injusticia hacia aquellos que no pueden comprar grandes corderos para poder sacrificarlos y se presentan con pequeñas palomitas. Y en el intercambio de las monedas se aprovechaban de los pobres. No está defendiendo un ritual de iglesia, está defendiendo a los indefensos. Y se llena de ira de tal forma, mi casa no la podéis hacer un trapicheo entre vosotros, no podéis mercadear con las cosas de Dios. Dios no es de esa forma. Y se pone a defender a los indefensos, a la gente que venía de kilómetros y kilómetros y kilómetros y no podían traer animales y tienen que comprarlos allí, pero para comprarlos tenían que aceptar la moneda del templo. Y es en el intercambio de las monedas donde se aprovechaban de los pobres. Y Jesús ve aquello y le sube la bilirrubina hasta lo alto. No puede ser así. No podéis tratar las cosas de Dios de esta forma. Y nos descubre todo lo que es la intención de Dios. Nos descubre el verdadero corazón de Dios. En realidad, la verdadera imagen de Dios nos la da Jesús. Si nosotros estudiamos bien los evangelios y analizamos bien las parábolas y donde Jesús se pone a conversar con personas únicas, con grupos, la verdadera imagen de Dios nos la da Jesús. Así que, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y aceptamos la manera de enseñar de Jesús, no tenemos más remedio que en nuestra vida poder representar la imagen de Dios con nuestra conducta, con nuestra condición y con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos con los demás. Porque aunque no hayamos visto a Dios, hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Hemos recibido el Espíritu de Dios, por el cual Dios nos transmite la verdad de Dios. Y eso hace que nosotros podamos tener conciencia de aquellas cosas que a Dios le gustan, aquellas cosas que a Dios le agradan, y tengamos una conciencia de cómo Dios quiere que nos comportemos. Así que no hay más remedio que poder, en alguna forma, tener ese trato personal con Dios y convertirnos en lo que Dios desea que sea la iglesia y sea tu vida. Un colaborador de Cristo en la tierra. Un colaborador de Cristo en la tierra. Dios se revela a través de Cristo, Cristo se nos revela a nosotros y el mundo va a recibir la imagen de Dios a través nuestra. Pero, cuidado hermanos, cuidado con lo que hablamos en el nombre de Dios, cuidado con lo que transmitimos que Dios es, cuidado con decirle al mundo lo que Dios no es.
Cuidado con decirle al mundo lo que Dios no es, porque Dios es exactamente todo lo que Jesús hizo y la manera en que Jesús se comportó. Dios es exactamente eso. Y no lo podemos salir de ahí. Y ahí lo que tenemos claro es que Jesús tiene una vida auténticamente entregada en favor de los demás. Una vida enfocada totalmente en favor del que está desorientado, en favor de aquel que está perdido. Y ese es el núcleo de lo que Dios quiere forjar en tu vida y en mi vida. Dios no quiere que tú seas el foco de la atención de Dios mismo, sino que el foco de la atención sean aquellos que todavía están perdidos. Y para eso tenemos que tener muy claro lo que yo quiero comunicarle al mundo. Para eso, para yo hablar de alguien, tengo que tener muy claro quién es ese alguien. Porque yo puedo dar una imagen absolutamente imperfecta y poco completa de la familia que tengo en Barcelona. Que no conozco a ninguno, pero sé que tengo familia en Barcelona. Pero si yo me pudiera dar pista de la familia que tengo en Barcelona, pues a unos pintaría guapos y a otros pintaría muy feos, porque no conozco a ninguno. La cercanía con esas personas las que me van a decir ciertamente cómo son. ¿Cierto? Pues es lo mismo. Es mi cercanía con Dios la que me va a identificar realmente quién es Dios para yo luego hablar con auténtica seguridad de que Dios es de esta forma y no voy a equivocar a nadie. No voy a perder a nadie. Cuando yo hable a la gente de Dios, voy a decirle exactamente quién es Dios a través de la vida de Jesús. Y con eso no pierdo a nadie. No le voy a dar ofertas increíbles. No voy a provocarle una ansiedad en su vida de tal forma que vayan buscando el regalo antes que a Dios. Cuidado, hermanos. La gente que viene a buscar el regalo antes que a Dios. Hay que presentar un evangelio que es totalmente al contrario, aunque parezca contradictorio. Aquel hombre que vendió su terreno y compró el sitio donde estaba el tesoro. Es decir, el mundo tiene que entender que para acercarse a Dios tiene que sacrificarse y comprometerse con un Dios que le va a exigir compromiso, pero un Dios que le promete el oro y el moro. Y cuando los regalos desaparecen, desaparece la fe. Y estamos a veces vendiendo o proclamando un evangelio no real. El evangelio real es aquel que te enfrenta con tu necesidad. Hace que te arrepientas, pidas perdón a Dios y te reconcilias con Dios. Y en esa comunión con Dios, tú te comprometes a hablarle al mundo de lo que Dios ha hecho en ti. Y de lo que puede hacer en Él. Pero el mundo te va a ver a través de tus acciones, a través de tu conducta, a través de tu manera de hablar, a través de cómo te comportes con el que vive tiempos y situaciones difíciles. El mundo va a reconocer a Dios a través de tu vida. Y no nos damos cuenta que a veces el gran defecto que tenemos en muchas ocasiones es que queremos convencer al mundo a través de la literalidad y de las letras. Y eso es un imposible. Jesús no empezó su ministerio de esa forma. Jesús empezó su ministerio cubriendo necesidades y terminó su ministerio dando su vida en favor de los demás. Y jamás le habló de una situación religiosa, teológica y argumental que la gente se viera loca. Cuando hablaba, la gente decía, jamás hemos escuchado a un hombre hablar como este. Se admiraba de su doctrina, pero porque los trataba y los consideraba. Decimos que el Evangelio a veces está un poco añejo, pero yo digo que el Evangelio es lo más actual que hay en la vida. Cuando el mundo le ha costado un montón de esfuerzos darle a la mujer la dignidad que tiene, Jesús hace 2000 y pico de años reconoció a una mujer y le dio dignidad.
y honra. Mucho tiempo antes de que nosotros le diéramos la oportunidad de votar. ¿Sí o no? Eso nos rompe a nosotros los esquemas. Jesús se acercó a una mujer samaritana con la cual religiosamente no podía tener relación, ni hablar con una mujer a solas. Jesús toca a un leproso, habla con una prostituta, entra a casas de publicanos y pecadores. Ese es el corazón de Dios. Así que la iglesia no tiene más remedio que mezclarse con el mundo. Para eso somos esa levadura ilustrada que se mezcla con el mundo y influencia al mundo a través de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero tenemos que mezclarlos con el mundo, amar al mundo y aceptar al mundo para que el mundo vuelva y se acerque a Dios. Porque Jesús llegó a decir, un mandamiento nuevo os doy. Ya había un mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero yo doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, que sube el nivel. Nosotros normalmente hacemos por el prójimo lo que el prójimo hace por mí. Pero cuando Cristo dijo que améis unos a otros como yo os he amado, es que nosotros éramos enemigos de Dios y Cristo nos amó. No tenía derecho a amarnos. Sin embargo, pone un mandamiento nuevo. Y ese es el mandamiento que quiere desplegar en la iglesia, para que en la iglesia salga a la calle y vean por medio de vuestras buenas acciones a Cristo y glorifiquen a Dios. Ese es, en alguna manera, el nivel de exigencia que Jesús saca como conclusión. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Hermano, eso es un nivel altísimo, altísimo, al que nosotros tenemos que decir, no entiendo mucho a Dios, pero sé por dónde tengo que ir. Muchas de las cosas de Dios no las entiendo, pero sé que tengo que tirar por aquí. Y Jesús, en esa distorsión, en esa, digamos, desorientación de lo que Dios era para el mundo, llega a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A dónde tenemos que llevar al mundo? Pues si fuera una ecuación está fácil, ¿no? ¿A dónde tenemos que llevar? Tenemos que llevar al mundo a Cristo. Nadie va a encontrarse con Dios si no es por Cristo. Y Dios no ha puesto otro mediador entre Dios y los hombres que no es Cristo Jesús. Lo tenemos claro. Pues volvamos continuamente a la Escritura. Volvamos continuamente a poder observar, profundizar, analizar y meditar en las enseñanzas de Jesús, que es quien nos muestran a Dios. Yo lo digo con pesar. De aquí, si nosotros vamos continuamente a la enseñanza de Jesús, no nos vamos a perder nunca. Triste, porque veo muchos cristianos perdidos. Cristianos, no discípulos, cristianos. Pero Cristo vino a formar discípulos, capaces de imitarlo en su fe, en su conducta, en su manera de obrar. Pero para eso, como dice Juan 8, si vosotros permanecéis en mis palabras, y las palabras de Jesús son su enseñanza y su vida. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Es un proceso, hermanos. Cristo habla, nosotros oímos, permanecemos en la palabra, la aguantamos, la palabra nos convierte en discípulos. Conoceremos la verdad de Dios, que no es otra que Cristo Jesús, en toda su amplitud, porque no hay más verdad que esa. No nos mezclemos en que muchas veces al decir no conozco la verdad de Dios, estamos quizás refiriendo, no conozco tal teología o tal argumento, pero es un camino a veces equivocado.
La verdad de Dios es Cristo Jesús. Conoceréis la verdad. Y cuando me conozcáis a mí, entonces cuando vais a ser verdaderamente libres. Hermano, eso es lo más magistral que podemos conocer. Quizás yo no aspiro a más. De verdad, yo no aspiro a más. Si solamente con el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, tenemos trabajo para olvidarnos de la Biblia entera. No quiero conocer ni Apocalipsis, ni quiero conocer cómo se formaron los orígenes, que no me interesa. Porque es como si Dios dijera, o lo voy a resumir o lo voy a poner fácil. Mira que sois complicados. Preocupados por hacer esto, por hacer aquello, por hacer lo demás allá, por estar continuamente en una actitud de hacer para congratularnos con Dios o atraer la gracia de Dios. Y Dios ve esa forma de pensar del hombre y dice, te lo voy a poner fácil, hombre. Solamente con amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, cumple con todo lo que está escrito aquí. Es como cuando tenemos que hacer exámenes gordos que tenían 7 o 8 lecciones, te decía el maestro, no sé si a ti te pasó, mira, estúdiate esto, porque esto es lo que va a caer en el examen. ¿Os pasó a vosotros alguna vez? Estúdiate nada más que esto es lo que va a caer en el examen. Pues no te ahorraba nada de meterte un montón de historias y de argumentos ahí que te iban a llenar la cabeza, pero al final iba a preguntar 2 cositas. Pues fíjate qué fácil el Señor pone cómo transmitir esa imagen de Dios al mundo. ¿Le habéis quitado alguna vez la tilde a la palabra amén? Quitarle la tilde a la palabra amén, a ver qué sale. ¿Qué sale? Amén. Amén. Pues de eso se trata. Amén. Amaros. Llevar el amor de Dios al mundo. Y esa es la imagen de Dios. Y con eso, un bizcocho hasta mañana a las 8. Pero qué interesante es poder tener esa sencillez de lo que Dios requiere de nosotros, de lo que Dios quiere que proclamemos. Si es que no podemos, no debemos ni hagamos complicarnos más la vida, es decir, lo tenemos muy fácil y a la vez complejo, porque tenemos que contar con nuestra voluntad, que es nuestro mayor enemigo, nuestra voluntad. Yo creo que los enemigos están y mi propio enemigo soy yo. ¿Cómo doblegar mi voluntad a las exigencias del Evangelio para decirle al mundo cómo es Dios de verdad? Me da mucho miedo confundir a una persona, traerla a Dios y venderle un Dios que no existe. Pero esto es auténtico. Esto es auténtico. Oramos y damos gracias a Dios.